encontramos un montón de adolescentes con poca vinculación, con poca contención emocional. Podemos decir, sí, en la serie ya no hubo violencia física. Sí, pero ¿qué tal la violencia estructural? El último recurso que tiene una persona para conectar con otras personas es la violencia. En realidad, el problema es que no somos adultos seguros para nuestros adolescentes. Cuando entramos en la intersubjetividad, hay nuevos acuerdos que se van generando. Por ejemplo, no es lo mismo el acuerdo que tienes con tu tía que pone piolines en tu WhatsApp a los GIFs que nosotras, algunos millennials, seguimos usando, que los adolescentes ya no usan. Cuando hablo de deseo no estoy hablando de un vínculo erótico sexual, no estoy hablando de sexo ni del coito, sino estoy hablando de mamá, no quiero hacer esto. No, ¿cómo es posible? Amigos, bienvenidos a el podcast de Luigi Editor. Yo soy Luis Ventura y el día de hoy pues tenemos una invitada súper especial. Miren, les voy a contar todo lo que hizo. Es licenciada en Psicología del ITESO, maestra en Sexualidad y Equidad de Género del 2019-2021, coautora de 16 publicaciones de manuales para prevención de abuso sexual infantil desde la Fundación Paz. Coautora del currículum del Proyecto Nacional de Habilidades Socioemocionales para Bachillerato, Construyete. Coordinadora de implementación del proyecto Construyete en el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, por parte de la Secretaría Media Superior 2018. Conferencista de diversos programas de educación socioemocional en diversos estados del país, así como en Latinoamérica. Autora de varios libros para niñas, niños y adolescentes de educación socioemocional. Autora y facilitadora del programa Respira, que es un programa de manejo de estrés para los médicos, personal de enfermería, ingenieros biomédicos, que estaban en primera fila de atención del COVID. Fíjense lo importante que fue. Aplicado en diversos hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. Instructora de Atentamente Consultores, Peak Brain, espero haberlo pronunciado bien, Institute y Fundación Paz. Experiencia en docente desde preescolar hasta posgrados. Docente de la maestría en Sexualidad y Equidad de Género, así como la maestría de Prevención de Abuso Sexual Infantil. Docente en la maestría de Educación y Convivencia del ITESO, personal sonriente y amable de cantar en la regadera. Ella es Lulu. Hola, muy buenos días a todo tu público. Buenos días, Luigi, ¿cómo estás? Yo pues feliz aquí de haberme aventado mi speech. No saben lo difícil que es aprenderse esto. No, la verdad ya vieron que estaba leyendo, pero bueno, a veces es difícil aprenderse los detalles. Y para este guión, para esta entrevista, tuve que estudiar, ¿eh? No creas, ponerme las pilas y a ver qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a preguntar. Porque ustedes lo que tienen que saber de qué se va a tratar el podcast del día de hoy es bien importante, porque es un tema polémico que estuvo en redes sociales hace 15 días que salió una serie de televisión que se llama Adolescencia, exactamente. Una serie de Netflix específicamente. Entonces, mucha gente estuvo causando revuelo y dije, bueno, pues ¿por qué no hablamos de algo que tenga relevancia? Ustedes saben que en este podcast hablamos un poquito de lo que vienen siendo las profesiones. Y pues sobre todo quiero recalcar la profesión de aquí, de mi amiga, que pues es psicóloga para niños, prácticamente no, adolescentes, ¿verdad? Niños, adolescentes y adultos, pero sí. Brevemente, platícame de eso como introducción para que entiendan por qué vamos a hablar de adolescencia. Bueno, pues mira, yo me he dedicado por mucho tiempo como a trabajar en temas educativos, pero también en la clínica, en el consultorio, con niñas, niños y adolescentes. Estuve eso no lo pusimos por ahí, pero estuve 10 años en un colegio particular aquí en Guadalajara, acompañando adolescentes. Entonces, pues tengo bastante tiempo de contacto, del trabajo en el acompañamiento con todas las temáticas y cada vez más nuevas, ¿no? En particular después del COVID, después de que regresamos, sí hay como un incremento muy, muy interesante en temas de trastornos, por ejemplo, de depresión, ansiedad, un incremento de la violencia, de falta como que hubo
un atraso generalizado del desarrollo socioemocional, en particular el social. O sea, los chicos y adolescentes, como que se les rompió esta inercia que por muchos años traíamos de socialización, y entonces con el COVID como que se rompió y entonces tuvieron que reaprender a poderse vincular. Y entonces, o sea, eso es lo que he observado en la experiencia. También hay investigaciones que lo respaldan, pero sí hay como nuevas vías y nuevas maneras que se están generando. También el incremento de las vinculaciones por redes sociales también se van complejizando. Y es algo que en la serie se ve muy clarito, como, por ejemplo, los millennials sí utilizamos redes, pero las nuevas generaciones siguen generando nuevos acuerdos para vincularse de distintas maneras. Como lo vemos en la serie, ¿no? Claro, que sí, spoiler alert, ¿no? Pero ahí, claro, por favor, si no han visto la serie, vean nuestro video y después ven la serie. Sí. Pero bueno, o sea, sí hay una parte donde, pues como que el policía que está investigando dice, pues es que mira, se están viendo en Instagram y todo bien, pero en realidad hay códigos detrás de las cosas, de las interacciones, que no siempre vamos a saber. Entonces, sí complejiza el acompañamiento. Pero lo que no cambia es el vínculo cercano de los adultos cercanos que sí podemos estar acompañando estos procesos. Y eso se necesitaba en la antigüedad y se necesita ahora, incluso con las redes. Tenemos que seguir acompañando cómo se manejan todos los códigos y la interacción en términos generales. Para mí es muy importante que la gente pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Ajá. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la adolescencia? Ok, la adolescencia es una etapa en la vida que justamente hasta hace muy pocos años, en términos históricos de ciencia, estoy hablando a lo mejor en los últimos 100 años más o menos, se le empezó a poner atención, porque antes se pensaba que éramos niños, niñas, y luego ya adultitos, ¿no? También por términos de históricos, no sé, ¿a qué edad se casó tu abuela, por ejemplo? Híjole, ahora sí que no estoy muy seguro, pero seguramente fue entre los 15 y 19. Ajá. Entonces, no había una etapa para poder cambiar y trascender entre la infancia y la adultez. Porque la esperanza de vida también era otra. O sea, los 20, 30 años, hace 100, 200 años, pues no, o sea, no era, ya a los 20 ya eras un adulto y ya te morías a los 30, ¿no? Bueno, estoy siendo muy drástica, pero me refiero a que con el avance de la tecnología y otras cosas, pues se ha alargado la esperanza de vida. Y con esto se ha indagado nuevas etapas en la vida, entre ellas surge la adolescencia, que es, bueno, previo a la adolescencia existe la pubertad, que es donde viven todas las niñas y niños y adolescentes, todos estos cambios físicos que te van ajustando al cuerpo a tu desarrollo natural de acuerdo a tu sexo biológico, ¿no? Entonces no necesariamente es una edad, o sea, no es de los días, porque yo sé que algunas niñas puede darles después, a otros niños también. ¿Te estás preguntando la pubertad o la adolescencia? Sí, la adolescencia específicamente, pero como dices, puede iniciar antes o después de acuerdo a nuestro cuerpo. ¿Es como se marcaría o no, ya en psicológica se habla de otra manera? Hay dos cosas diferentes. La pubertad es una etapa muy específica en donde se generan los cambios fisiológicos, donde a las niñas o las personas que tienen sexo biológico femenino, digamos, desarrollan senos, es cuando empiezan con su menstruación, cuando empieza a ver todo esto, que eso sí hay una etapa muy específica, más o menos entre los 9, 8, depende de los autores, es que depende de algunos autores, van refiriendo ciertas edades, ¿no? Pero más o menos en promedio, 9, 10 añitos, a los 11, 12 ya empieza la pubertad, ya empieza a cambiar el cuerpo. En los hombres también empiezan, por ejemplo, a cambiarles la voz, empieza a surgir vello púbico, también en las mujeres, ¿no? Entonces, esa es una pequeña etapa previa a la adolescencia. También hay otros autores que dicen que la adolescencia empieza desde que empieza la pubertad y hay otros que no, pero no nos vamos a meter en eso. Simplemente empieza la adolescencia después de la pubertad, que es una etapa de ajuste físico, de ajuste emocional y
en particular de ajuste a los vínculos y a las relaciones y cómo nos estamos relacionando en términos generales. Ya no somos unos niños, niñas, empezamos a desarrollar pensamiento crítico, empezamos a cuestionar profundamente qué sucede a nuestro alrededor y nuestros sistemas, por ejemplo, familiares, a nuestros sistemas escolares, es cuando empezamos a cuestionar y hay mucha energía y hay una parte muy importante que creo que se pierde y que hay como un paradigma, hay como un pensamiento muy fuerte que en la adolescencia pues es cuando todo duele, cuando hay un dicho que dice es que es cuando adoleces. A ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque sí la pasas mal, pero no necesariamente es que porque eres un adolescente ya la tienes que pasar mal. No necesariamente. ¿Qué sucede? Dependerá muchísimo de los adultos que estén alrededor de esta persona adolescente para que puedan gestionar las emociones, acompañar y que ese adolescente pueda tener un desarrollo de pensamiento crítico y que sea, o sea, se tiene que acompañar. ¿Para qué? Para que pueda ser de beneficio para esta esta adolescente o que se pueda ir por caminos de daño de violencia, por ejemplo, que es lo que sucede en la serie. En el primer y segundo capítulo observamos que no hay un adulto seguro, no hay un adulto que acompañe, que conecte de verdad con estos adolescentes que vemos allí. El ejemplo es en la escuela. O sea, vemos un montón de docentes en esa serie. Sí, en el momento de la serie. En ese momento de la serie. Porque una de mis críticas importantes a la serie es que sí evidencian que en esa escuela no hay un adulto seguro con el que pueda conectar los adolescentes. Que por ahí hay una psicóloga que medio conecta con una chica afroamericana, pero no necesariamente le acompaña. Solamente le dice, ¿cómo te sientes? Y así, pero no hay como una verdadera contención, que es lo que realmente necesitan los adolescentes. ¿Qué sucede también a nivel cerebral en esta etapa de adolescencia? Hay una de las zonas que más tardan en desarrollarse en el cerebro es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es como esta zona de aquí, como la frente, y a esa zona se le atañe pues justamente la regulación emocional, el priorizar tareas, se le llama memoria de trabajo, temas de memoria, también hay algunas cosas que se lo atribuyendo, y también, pero en particular, la regulación emocional. Entonces, las adolescentes, estas personas adolescentes, están empezando a sentir un montón de emociones que no saben cómo y no pueden regular. O sea, fisiológicamente están incapacitados para regular. ¿Qué tendremos que hacer? No quiere decir que, pues ya son adolescentes, la van a pasar mal, ya hay que dejarlos ahí que solitos se cuiden. No, nosotros como adultos formadores tenemos que acompañarles para modelarles cómo se gestiona esta regulación emocional. Cuando tú modelas esto, le permites al adolescente aprender nuevas vías de regulación y de gestión. Y tenemos muchos casos muy buenos de adolescentes que, por ejemplo, planean cosas o ganan concursos o son muy resilientes. Un ejemplo es Malala, ejemplo de resiliencia, un ejemplo de cuestionar su contexto. A ella no se le permitía estudiar solo por ser mujer, porque vivía en Medio Oriente. Y entonces, ¿qué hizo? Pues su manera, hizo un blog y entonces empezó a cuestionar su contexto, ella siendo meramente adolescente, y tenía 2 adultos seguros que eran su mamá y su papá que le acompañaban y que le gestionaban y le decían, pues es que tú puedes, o sea, sí puedes hacer algo. Claro, le intentaron matar y entonces ya sobrevivió y ahora por eso es el Premio Nobel de la Paz, porque dio su vida para que otras mujeres pudieran estudiar. Ella siendo una adolescente. No estamos hablando de una adulta, ya siendo un adolescente podemos gestionar cambios, por supuesto, pero siempre y cuando tengamos todo este potencial bien dirigido, a eso me refiero. En la serie encontramos un montón de adolescentes con poca vinculación, con poca contención emocional, que es lo que lleva a que tenga estos índices de violencia. Además de una cultura que se ve evidente, pues que está llena y permeada de la violencia.
Claro. Entonces, si tenemos estudiantes o tenemos adolescentes que fisiológicamente no se pueden regular y además lo ponemos en un ambiente donde hay mucha violencia, ¿qué va a pasar? Por supuesto que se va a multiplicar la violencia. Los adolescentes, entonces los podríamos definir porque hay una cosa que vemos, es una serie estadounidense, nosotros estamos en México. Pero creo que están en Europa, diferencia, ¿no? Bueno, perdón, Ajá. sí es cierto, Sí. es Creo que es Alemania o no sé si Dinamarca. Reino Unido, Reino según Unido. recuerdo. Fue un caso real de Reino Unido. Y bueno, a final de cuentas se manejan edades distintas. Aquí podríamos, si fuera mexicano, secundaria, preparatoria, ¿qué sería? ¿La adolescencia? Sí. Puede o sea, lo que dicen algunos autores es desde finales de la primaria hasta finales casi de la prepa. Es secundaria prepa. Importantísimo para también identificar en qué momento tienen ese riesgo que estamos comparando en este momento con la serie. Digo, claro. Porque independientemente después pueden haber muchísimos otros, ¿no? No, y déjame te digo algo y les platico algo. Las últimas investigaciones según la neurociencia dicen que el desarrollo de la corteza prefrontal, esto que estoy hablando, hasta hace 20, 30 años, el grado de madurez se tornaba a los 25 años. Ahora lo que hemos visto es que hasta los 35 años se desarrolla. Quiere decir que estamos teniendo personas adultas que estamos formando a otras personas, pero sin completa el desarrollo de la corteza prefrontal. Yo sí te creo. Entonces, pues imagínate, o sea, claro que va a haber adultos y esto, bueno, en el pasado también sucedía, pero no se investigaba también, ojo con eso, ¿no? Okay. Pero sí estamos viendo un atraso del desarrollo, pero también hay casos de éxito, o sea, no todo está mal, pues, ¿no? Sí, o al sea, final de cuentas todos nos desarrollamos en diferentes tipos, de diferentes momentos, perdón. Y de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que piensas, de acuerdo a tu conducta, eso se va a reforzar. Por eso es tan importante ver qué pasa con los contextos. Me decías, ahora aquí en México, ¿no? ¿Qué sucedería? La circunstancia en México es un poquito distinta. Sigue habiendo violencia, no voy a negarla, sí. Y hay violencias de otros tipos, hay carencias de otros tipos, que en Reino Unido, definitivamente. Y hay muchas otras circunstancias sociales que a lo mejor en la serie no se ven, pero que acá sí vivimos. Y también hay algunos factores de protección que sí tenemos en México que no necesariamente en Reino Unido, como estos sistemas familiares que luego sí contienen un poquito más, o sea, la estructura social sí va conteniendo un poco más que en otros países como en Estados Unidos o en Reino Unido, que se está desmoronando, no creas, o sea, no sonará como, ay, qué lindo, pero ojo, también hay cosas que tendremos que seguir cultivando, no hay que bajar la guardia, pues, ¿no? Hemos estado arrancando con todo en intro, no pasa nada. Aquí lo importante es que se den cuenta más o menos de lo que se va a tratar el tema. Ahora, me gustaría ver, desde mi punto de vista, tenemos unos puntos importantes a tocar que viene más adelante. Al final, conseguí, digamos, opiniones de los padres. Okay. Y te las voy a decir al final y tú me dirás cómo resolver este tipo de detalles o dudas, ¿sí? Pero gusto. por lo pronto, vamos con el niño, o sea... somos el reflejo de nuestros padres, dicen por ahí. ¿Qué opinas de eso? Mira, en ciertos grados de la infancia, sí, el resultado, o sea, la formación del yo del hijo o hija se ve directamente reflejado con el tema de los padres. Lo interesante en la adolescencia es que se empieza a generar esta identidad de la persona, del niño, por ejemplo, del adolescente, en este caso este chavito de la serie, y entonces hay como un espacio de posibilidad de poder crear nuevas alternativas. O sea, se cuestiona, ¿será que así sea? Es como tengamos que vincularnos todo el tiempo, se rompen las estructuras familiares y entonces se puede generar nuevas vías. Esas nuevas vías pueden ser de más violencia o de menos violencia. Y eso es lo que sucede allí. Sí se incrementa mucho más la interacción de violencia. Que bueno, también la familia del chavito, según la serie, pareciese que fuera muy calmada, pero realmente sí, eso empieza al inicio todo es súper tranquilo y después estamos viendo que sale... Pero pues obviamente cuando hay problemas a todos nos sale el coraje, a todos nos sale el yo que tenemos dentro. Claro, y más que el yo se puede ver, en particular en el último capítulo, el hábito familiar. Y el hábito de lo que... Yo sí voy a meter aquí un poquito más el tema de
de la percepción de lo que se vive como ser hombre o ser mujer. Algunas voy a notar algunas cosas que vi, por ejemplo, el que el papá pues no se expresa, ¿no? No expresa, y eso es algo que ha marcado inconscientemente por generaciones a muchos hombres. Este clásico, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, y eso se ve... ¿Machismo o un cliché? Sí, ¿Cómo lo podemos llamar? Yo le llamo cultura patriarcal o cultura de violencia que lleva, pero el tema de utilizar el término patriarcal, luego hay mucha gente que se cierra a escuchar solo porque escucha el patriarcal y le implica otras cosas, claro. Por eso utilizo el término de cultura de violencia, que justo va a lastimar a todos los géneros en términos generales. A algunos les invisibiliza, a otros pues les dice tienes que ser fuerte, tienes que saber resolver cuando no sabe. ¿Qué tal la escena donde está el papá y le dice al abogado, es que nunca he hecho eso, tengo mucho miedo? Y el abogado le dice sí, y no le escucha y se va. O sea, ese es el momento del derrumbe del papá, cuando empieza con el juicio y entonces... pues dice, pues no sé qué hacer, pero aún así lo resuelve, ¿no? Aún así tiene que resolverlo, porque es el papá y porque está muerto de miedo, pero no se puede derrumbar. Hasta el último capítulo que explota y que sí agrede y que sí... Pero eso, o sea, por eso dicen, los hombres no lloran, pero se suicidan más veces, ¿no? Los hombres no lloran, pero violentan mucho más, por supuesto. Claro. Hablando de violencia física, ¿no? Entonces... yo digo, híjole, o sea, esas son cosas que a lo mejor esa familia no había notado. Y yo diría, qué liberador hubiese sido que ese papá, desde muy chavito, pudiera atender a una psicoterapia, que pudiese expresar lo que sentía y que en algún punto pudiese conectar con su hijo para acompañar en este proceso en donde su hijo estaba sintiendo en la adolescencia hasta los tuétanos, ¿no? Aquí es cuando entramos a la parte de la comunicación. Para ti, ¿cómo lo ves? No hay comunicación, y viendo en la realidad, hoy en México, ¿cómo estamos los padres? Sigue habiendo dificultades de comunicación. Sigue habiendo dificultades, en particular lo veo en adultos, millennials, boomers y de otras generaciones. Hay mucha dificultad para comunicar las necesidades, incluso el reconocimiento de las propias necesidades. Siempre es mirar hacia afuera. Además, estamos ahora en la cultura donde las redes no necesariamente nos llevan a la introspección, sino nos llevan a la distracción. Entonces, ¿qué sucedió con la pandemia? Pues como tuvimos que mirar hacia adentro a fuerzas porque nos encerraron, hubo un incremento profundo de violencia. ¿Por qué? Porque nos demostró que nos tuvimos que dejar de distraer y entonces empezamos a mirar hacia adentro y a gestionar esto que nunca en la vida tuve que gestionar, que es mi propia emocionalidad. Entonces, sí, somos un montón de adultos que estamos educando sin un proceso de educación o de alfabetización emocional. Eso es fuertísimo porque nos lleva a un montón de problemáticas. No nada más a que la problemática del chavito de adolescencia en donde asesina a alguien más, sino a abuso sexual, a violación, a adicciones, a conductas de riesgo generalizadas y normalizadas. El típico, mientras más pisteo, alcoholismo, por ejemplo, mientras más pisteo y yo manejo y soy bien chido y soy un, perdón si digo una mala palabra, pero adelante, pero soy un cabrón y entonces yo soy más chido y mira, soy Juan Camané. Y entonces eso les lleva a que se accidenten más, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esta cultura de violencia que no permite el reconocimiento emocional ni el asumirse con la autonomía emocional y autonomía en general, porque somos muchos adultos que no somos autónomos ni emocional ni físicamente. Y no estoy hablando de la economía, que ese es otro asunto. Estoy hablando de que tú solita, tú solito, te hagas cargo de tus propias cosas, de que te laves tu ropa, de que, o sea, estamos en una infraestructura social en México ahorita en donde estamos cuestionando, ya hay muchas personas, y no estoy diciendo que todo el mundo sea malo o que todo el mundo esté inmerso en esto, en la falta de autonomía. En la cultura de violencia sí seguimos todas y todos inmersos. Claro. Porque nos pega en distintos niveles, violencia institucional, física, emocional. Estamos ahí. Hay que reconocer dónde estamos para poder continuar. O sea, para poder decir, bueno, desde aquí estoy para entonces transformarme. Y eso no nos ayuda a poder conectar. Tenemos mucho como ruido mental y ruido físico para poder conectar con los que sí están viviendo al día a día. Están como esponjitas mirando qué son los adolescentes.
Entonces, eso es como la vía. ¿Quieres acompañar bien a tu adolescente? Échate un clavado interno. Pues sí, porque además los adolescentes tienen algo maravilloso que es que son bien honestas y honestos. O sea, eso que te dicen, a lo mejor no te lo dicen de la mejor manera, pero observa eso que te dicen porque muy posiblemente tengan razón. Sí, por medio de las emociones sacan todo, ¿no? Sí, Ellos. sí, no, explotan y de nuevo. Definitivo. Pero no te lo van a decir de la mejor manera, no van a llegar a decirte, papá, creo que me falta comunicarme contigo. O sea, van a llegar y te van a tirar es que no me escuchas, papá, es lo mismo diario contigo. Una mirada retadora, algo. Eso. Lo recuerdo. Eso implica un mensaje detrás de la conducta. Tenemos que, como decían los Thundercats, porque yo soy millennial, ver más allá de lo evidente. Tenemos que empezar a leer detrás de la conducta qué me está diciendo mi adolescente. Si era muy feliz y de repente ya no se puede levantar de la cama, algo le está pasando. Si ayer era muy feliz o en los últimos años estaba bastante tranquilo y de repente está muy retador o retadora y de repente ya no me contesta feo, algo está pasando y no voy a llegar a decirle, y tú, hijo de tal por cual, porque si llego con más agresión o más violencia, voy a tener más violencia. Necesito hacer un alto, reconectar con mi persona y después conectar con el adolescente. La violencia es algo que vivimos todos los días, pero desde hace tiempo se ha estado como que implementando, no sé, un tipo de ya no vamos a ser violentos, ya no, ya no. Lo vuelvo a repetir porque de verdad sigue o no sigue, esa es la primera pregunta. Y bueno, te lo menciono porque en la serie vemos que el papá pues dice, es que yo nunca le pegué a mis hijos porque mi papá me pegaba y yo no quiero aplicarlo. Claro. Ahora, esto es algo pues que estamos hablando de que hubo violencia, ya no la hay, pero también muchos padres dicen, no, es que les hacen falta las nalgadas porque pues yo sí entendí y ve ahora, ¿qué podemos retomar de esto que sea mito o realidad? Mira, para poder definir la violencia tenemos que revisar un poco la teoría de Johan Galtung, que es uno de los teóricos de la cultura de paz, que si no lo conocen, se lo sugiero para que lo pueden googlear, hay mucha información. Y él menciona que hay distintos tipos de violencia. Y la violencia no solamente es la violencia física, hay violencia institucional. Por ejemplo, cuando eres una persona indígena y vives alejado por ejemplo, de las ciudades. No tienes los mismos derechos. No tienes los mismos derechos porque no tienes ni siquiera un hospital al que acudir. Eso es violencia institucional. O cuando hay discriminación de género, ¿no? Por ejemplo, en una empresa donde le pagan más a los hombres que a las mujeres, también eso es violencia institucional. Hay violencia cultural, como de repente hay como ciertos chistes, hay ciertas cosas que si me río, por ejemplo, de una desgracia que sucedió y normalizo la desgracia, entonces también es violencia cultural. Y hay violencia física, pero por supuesto, ¿no? Claro. O sea, podemos decir, sí, en la serie ya no hubo violencia física. Sí, pero ¿qué tal la violencia estructural? La violencia que se va generando, incluso, por ejemplo, del papá con el mismo papá, cuando él decide y está acostumbrado a reprimir sus emociones y a no expresar lo que necesita, eso es meramente violento para sí mismo. Se va llenando el jarrito y explota. Por supuesto, que al final ese es el caldo de cultivo para que entonces el papá sí explote físicamente y entonces vaya y no necesariamente golpea al chavito que le raya la camioneta, pero sí, o sea, sí se medio regula, pero sí tiene estos desplantes. La mamá se queda completamente sumisa al lado del papá y la hermana, sus necesidades son completamente anuladas. Por ahí la mamá le pregunta, ay, ¿te estás saliendo con el chavito? Ah, sí, pero está ahí. Pobre chica también. Sí, la niña, no sé, pero yo creo que está un poquito más arriba de la adolescencia. Sin embargo, sí se le ve como que todo el tiempo lo está sufriendo desde su punto de vista. No sé si porque sepa algo, porque el hermano le haya contado algo, o de plano porque no se la cree. Y así pueden suceder cosas. Y entonces, sí, no le pega el papá, no tuvo esto, y que sí es un avance, nadie está diciendo que, bueno, entonces péguenle, ¿no? Sí es un avance, pero no es suficiente para frenar la inercia social que tenemos en esta cultura de violencia que sí vivimos.
Bueno, no nos vamos a meter al detalle de cómo resolver esto, la verdad, porque si no nos vamos a tardar años aquí en el podcast. Y la verdad queremos analizar un poquito la serie para que ustedes comprendan cuáles son los detalles importantes y al final de cuentas, cómo le vamos a hacer para entender a los chavos, ¿sí? O a los adolescentes. Creo que es más bien la palabra adolescentes ya. Nos vamos a meter un poco más a la parte de la sexualidad, ¿sí? Vamos encaminándonos hacia el lado. Primero, antes de ver lo que sucedió con el niño, hay una escena que me marca mucho porque no vemos nada. Está el papá viendo a la cámara, ¿sí? Y le dicen, vamos a desnudar al niño porque necesitamos tocarlo. Para el niño, yo quiero ponerme en el lugar del adolescente. Yo tuve una experiencia, por así decirlo, ahorita la voy a comentar, pero desde tu punto de vista como profesional, ¿qué tanto afecta este tipo de detalles? Independientemente, no sé, si sucediera en un punto más como natural, por así decirlo, orgánico, en el cual al niño le dice a otra persona, oye, pues desnúdate para ver, por X o Y causa. Los niños son a veces muy, no sé si se dice temerosos o me da... ¿Los adolescentes te refieres? Perdón, los adolescentes. Me da vergüenza. Entonces, ¿cómo abordar esto en caso de que una persona llegó a sufrir este tipo de detalles y cómo podemos apoyarlo? Esta es una inspección que se inspecciona incluso los orificios anales, boca, etcétera, que es una circunstancia muy particular de análisis y de hecho hay varias personas ahí, el papá está ahí, de hecho para eso está el papá, aunque, o sea, por eso tienen un testigo para que vean y se cuide, entre comillas, sigue siendo un acto muy denigrante desde mi perspectiva, pero necesario porque va a ingresar a una cárcel. Pero eso es distinto y por eso se supondría que está vigilando el papá que no le toquen de cierta manera, que no, o sea, para evitarse cualquier tipo de agresión y abuso. O sea, si me preguntas a mí, pues sí, creo que es algo muy, desgraciadamente necesario por las circunstancias y porque sé que luego hay personas que meten cosas a las cárceles, etcétera, en estos orificios. Y si sucediera en otro punto. Si fuera en otro, si te refieres, si sucediera esa revisión en otro, no vería cuál sería esta otra circunstancia, porque creo que esa es la única circunstancia. Bueno, no sé si estás en el aeropuerto y te hacen estas revisiones que por si traes droga o lo que fuera, pero aún así son muy cuidadas. No tendría que haber otra circunstancia para que nadie te pidiera que te desnudaras, solo para revisar qué rollo. No tendría que haber. ¿Y si lo vemos como parte de abuso de un familiar? Ah, claro. Ahí sí podría funcionar. Son cosas totalmente diferentes. Distintas. Sí, porque la circunstancia que estamos viendo en la serie es un tema de protocolo para ingresar a un espacio. Si vas a la casa del tío y te dice, voy a revisarte, eso es abuso. Eso ya es abuso y trauma. O sea, nadie tiene por qué tocar tu cuerpo sin tu consentimiento, sin que estés protegido. A lo que yo comenté de mi experiencia, bueno, pues fui judoka durante muchísimos años. Sin embargo, a mí la verdad me causaba pues ese miedo, o sea, de verdad, porque nos decían, bueno, te tienes que quitar todo para dar el peso. Se entiende, a final de cuentas un deportista tiene que pesar lo que tiene que pesar y no va a traer nada encima porque si no se va a otra categoría. Entonces sí, lo ideal es quitarte prácticamente todo. ¿Te refieres a la desnudez? La desnudez. Ah, ok. Si me estoy viendo en algo simple prácticamente, pero a mí, por ejemplo, me causaba demasiado, yo decía, no, yo no me podía quitar los calzones, prefería dejar de comer durante 6, 8 horas, no tomar agua pero no quitármelos, no podía de plano, y porque estaban ahí todos los adultos. Y yo me sentía ultrajado, no sé, me sentía mal. Sí, es un acto incluso de tortura en ciertos contextos el que desnuden a una persona y los demás tengan ropa, porque sí le vulnera. Ahora, veamos, algo no es tan agresivo como lo primero que estuvimos platicando ahorita, pero en este caso, ¿cómo se puede ayudar al niño? Pero no estoy entendiendo tu pregunta. Si lo que quieres preguntar es si mi adolescente, por ejemplo, en tu caso de judo, ¿no? Un deportista, vamos a llamarlo. Un deportista tiene que desnudarse frente a alguien, ¿cómo le ayudo? Uno, te diría, o sea, si tiene que, primero, el adolescente está en su derecho de decir, yo no tengo que. Claro. O sea, siempre respetar. Y si no quiere, yo cuestionaría, ¿es tan necesario que haga el judo? O sea, si es algo que le violenta tanto, si es algo que le pone en tanta vulnerabilidad y con estos adultos no ha generado un espacio de confianza para desnudarse, entonces
pues te dirían que no se desnude. Sí, al final de cuentas, O sea, cuidar al niño, sobre todo. Claro, primero que nada, como tu deseo y tu dignidad está previa a cualquier otra cosa. El problema es que en esta cultura de violencia en la que vivimos, no se respeta para nada las decisiones ni los deseos de los niñas, niños y adolescentes. Y cuando hablo de deseo no estoy hablando de un vínculo erótico sexual, no estoy hablando de sexo ni del coito, sino estoy hablando de mamá, no quiero hacer esto. No, ¿cómo es posible? O oye, no quiero saludar al tío. No, pero ¿cómo? Pero sí, no seas maleducado. Entonces te obligan justo a actuar y a anular esta sensación de protección que tenemos todas y todos y que no nos permiten como respetarlo. Uh-huh. Entonces, si ya no lo podemos, si no podemos no que no se desnude, pues entonces decirle, mira, vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, si tuviese que ir al doctor, ¿no? Uh-huh. Y tienen que revisarle a un chico, no sé, sus testículos. Pues sí, tienes que lidiar con la pena, pero sabes que la persona con la que vas a estar es solo uno. Es una persona, bueno, una o dos, y el chico puede decidir con quiénes están. A veces tener al papá le puede ser más de seguridad y a veces le da más pena. Entonces tendremos que indagar. A ver, y el profesional sí necesita asegurar este profesionalismo de decir, a ver, te voy a ver, y siempre te tendrían que decir, a ver, voy a tocar esta parte antes de tocarla. Ajá. Siempre hay un cuidado. Luego hay profesionales de la salud que no son tan cuidadosos o cuidadosas. Y también hay personas agresoras sexuales que están en las profesiones de la salud. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo ayudamos? ¿Cómo fortalecemos a este adolescente? Uno, educándole en el consentimiento. Eso es a lo que quería llegar, Ajá. La verdad. O sea, como llegar a decir, a ver, ¿qué pasa con el consentimiento? ¿Qué es esto del consentimiento? Que implica que pueda decir y que pueda saber que puede decidir quién, cuándo y cómo puede llegar a tocar su cuerpo. Y no nada más los genitales, todo su cuerpo, el cabello, o sea, todo esto. Y que también ese niño o ese adolescente o esa niña o esta adolescente puede o necesita preguntar para tocar el cuerpo de las otras personas. No, y a veces los niños no van a decirlo, los adolescentes no van a decirlo porque pues están con el miedo. Entonces simplemente no lo van a comunicar. Ahí creo que es cuestión de los padres entender esta parte y llegar con ellos a esa comunicación. Pero cuando hablas de comunicar, fíjate que es como una cosa muy ambigua porque implica, desde mi perspectiva, desde que son unos infantes, puedes llegar a decir, oye, ¿puedo llegar a darte un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. ¿Te puedo dar un abrazo? No. Ok. Me gustaría saludarte. ¿Cómo te saludo si no es con un abrazo? Puede ser con la mano, con el dedito o de lejos. ¿Qué prefieres? De lejos. Ah, perfecto. De lejitos. Hola. El chiste es, vamos a conectar. No te tengo que tocar si no quieres. Ajá. Pero estoy educando desde el consentimiento. Y en la cultura mexicana, en particular en la que estamos, nos educan para el no consentimiento. Nos educan para ya te toqué, no seas grosero, ándale, saluda al tío y a la tía, y el niño ni siquiera, súper incómodo, y entonces lidiar con la incomodidad es algo que nos van a educar y nos normalizamos esto, que luego nos permite tener relaciones abusivas, porque entonces estoy muy incómodo, pero como estoy acostumbrado a vivir en la comodidad, pues no importa porque me están agrediendo, me están diciendo cosas, y esa es la normativa. Acostumbro a mi adolescente, a mi niña, a mi niño, a que esté incómodo y a que no valore su deseo de cuidar su cuerpo. Esto me recuerda a la pandemia y la distancia segura. Claro, ajá. Eso es algo que ganamos con la pandemia. No, pero mucha gente ya lo perdió. Uh-huh. Eso es lo peor. Porque de verdad que no está nada mal tener tu distancia, a final de cuentas. Porque uno se puede llegar a sentir más seguro. Claro. Y fíjate que cuando hablamos desde todo el trabajo que realizo en temas de prevención de abuso, hablamos de caricias que producen bienestar o abrazos que producen bienestar y abrazos que producen malestar. O un abrazo incómodo. A ver, díganos no, o sí o no, ustedes también han tenido abrazos incómodos o acercamientos incómodos que dices, es que yo no quiero abrazar a esta persona. Qué maravilloso sería que nuestros infantes y nuestros adolescentes, los adolescentes luego son más claros con eso, claras. Cuando no quieren abrazar, se encierran en su hoodie y no abrazan a nadie. Pero nuestras niñas y niños no. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? La maravilla del adolescente es que
puede empezar a tener voz acerca de lo que sí piensa. Pero esa voz luego es bien confrontativa. ¿Qué me está diciendo el adolescente con su voz y con su conducta? A eso es a lo que hay que hacerle caso. Y en el caso que vimos en la serie, el Ajá. niño es muy serio, o aparenta ser muy serio, muy tranquilo y relajado. Ahí, Aparenta ¿qué? igual que el papá, aparenta para afuera, pero no está acostumbrado a mirar hacia adentro. Y cuando entonces surge una circunstancia que le vulnera, que no sabe cómo defenderse, entonces, ¿qué hace? Toma el último recurso, dice William Reich, que el último recurso que tiene una persona para conectar con otras personas es la violencia. En realidad, el problema es que no somos adultos seguros para nuestros adolescentes. Ese es el gran problema. Y ahí es cuando entramos a lo que está sucediendo en la serie con la mamá, que la vemos, como dijiste, ausente. Sumisa, ausente, y sí, lo que diga el papá, y como sin aportar. Uh-huh. Yo la vi todo el tiempo que estaba como que, ay, sí, ahora aquí, ay, pero realmente no tiene un papel relevante dentro de la familia. Digo, no sucede con todas las mamás, obviamente. Hay muchas mamás que son más responsables que los padres. Pero a final de cuentas, ¿qué tanta responsabilidad o cómo debemos llevar 50-50? ¿O cada quien tiene que ponerse las pilas sin importar lo que esté haciendo el otro padre? Mira, en el utópico ideal tendríamos 2 personas completas, 2 personas, como dicen por ahí, sentipensantes, personas que acompañaran, que se hicieran cargo del hogar, las 2 personas. Ajá. Más que 50-50, luego hay cosas que no siempre 50-50, pero puedes ir balanceando eso. Pero personas autónomas que se hacen cargo de sí mismas y de las otras personas. Eso implica la parentalidad, no está fácil. Y de repente tenemos hijitos, ahora sí que a lo bruto, y de repente es como, ay, y tenía que haber hecho esto, pero por supuesto, por eso tenemos tantas dificultades sociales. Entonces, el tema es que sí vemos una mamá que cero empoderada, una mamá que justamente anulada, pero que solamente una mamá así puede vincularse con un papá así. Una mujer empoderada, una mujer que expresa sus deseos, que habla de lo que necesita y todo esto, difícilmente puede vincularse con un hombre que no expresa. Entonces, o sea, es más complejo de lo que parece. Parecería muy simple de que, ay, pues sí está. No, es que a eso me refiero con esta estructura familiar que estamos viendo, que creo que algo que sí aborda la serie es que ya no está siendo sustentable. ¿A qué te refieres con sustentable? Me refiero ¿La pareja, el papá, la mamá? A la familia en general. Okay. Esa estructura en donde el hombre no expresa su emoción, donde quiere, sí, proteger a todos y entonces ser muy machista en ese aspecto. Y que la mamá sea anulada y que la hija también la anulen porque solo es mujer. O sea, esa es como un poquito la lectura que vi. Y todo se vuelca de nuevo en relación al hijo. Toda la tensión se ve en relación al hijo. Es como, pues, o sea, ¿qué sucede con estos perspectivas, con estos roles de género que ya no están funcionando para el acompañamiento de adolescentes? Quiero retomar un poquito la parte de la ira. Sí. En una familia mexicana, vamos llamándole así, ¿sigue sucediendo? La ira. La ira, de alguna manera, para educar a los niños. Ah, sí, claro. Como dices, es el último recurso, pero ¿por qué lo estamos utilizando a veces hasta primero? Porque se creía en el pasado que mientras más golpes o más miedo me tuviera mi hijo o mi hija, entonces me tenía más respeto. Lo que nos ha traído y lo que nos ha dado la investigación de la historia es que la violencia solamente da miedo, victimiza y no genera nada en la crianza. Sí, miedo y trauma, eso sí, pero no acompaña en la crianza. De ahí surge, por ejemplo, la crianza respetuosa, en donde se trata de no tener violencia física ni violencia emocional para acompañar todas estas sutilezas, pero sí se necesitan adultos que tengan un poco más de madurez para poderse hacer cargo de sí mismos y poder acompañar el proceso del otro. Eso es lo complejo. Vamos pasando al niño. Sí. Creo que aquí viene la parte más interesante de todo, porque al final de cuentas los padres sí necesitamos describirlos un poquito. No pasa nada, yo estoy bien, yo no fui, es un niño tranquilo. ¿Qué onda con eso? ¿Todos los niños que son así son psicópatas? Sociópata es una cosa y psicópata es otra cosa. Son 2 términos diferentes. Yo lo comparaba con los sociópatas
que son los que asesinan públicamente a toda la gente y tienen estas armas. Lo que veo en él, que igual no hago una lectura, para poder hacer un diagnóstico necesito más información, Claro. pero lo poco que puedo ver es un adolescente que no está acostumbrado a hacerse responsable de sus actos. Es un adolescente que no reconoce siquiera, o sea, la dificultad y de las acciones que ya ejerció, porque no está acostumbrado a la introspección, porque en su casa y en la escuela no se le modela esta parte de la introspección. ¿Es diferente a ser mentiroso, lo que tú me estás diciendo? Sí, porque cuando mentimos hay como una conciencia de decir, es que yo sé que te estoy mintiendo y entonces de manera voluntaria te doy otra información. En este caso, él no se da cuenta y no lo estoy justificando. O sea, sí puede pasar eso, que realmente no se por dé supuesto. cuenta. Es que de verdad tengo un tío que ahí mis tías me van a colgar, pero mi tío es mentiroso. Y es que una cosa, a ver, con la mentira es, por ejemplo, si yo te digo, ¿de qué color es mi fondo? Y tú me dices, es blanco, y yo te digo, no, es verde, naranja, ¿no? Yo me doy cuenta que lo que estoy percibiendo es blanco, pero te manejo la información y ahí hay un tema de voluntad. Y ahí sí hay un tema de perversión en el sentido de, pues, estoy manejando la información a como a mí me convenga. Yo podría ver, digo, ya un poquito más adelante, al final de la serie, ya el chico sí dice como, oye, pues sí voy ya estoy spoileando todo, pero... No le hace. Yo le dijimos desde el inicio. Sí, pero sí dice como, ¿sabes qué? Pues sí creo que voy o sea, sí me voy a declarar culpable. No sabemos si por estrategia, pero sí creo que poco a poco, como que el chavito va cayendo en cuenta en la conciencia también por la etapa en la que está. No es lo mismo juzgar, y eso es bien importante que lo sepamos. No podemos juzgar a los adolescentes igual que los adultos. Claro. No es lo mismo un acto de agresión sexual o violencia física de un adolescente que está en proceso de desarrollo a un adulto. Ahí hay un atenuante de una curva de aprendizaje, y más si es la primera vez que sucede, ¿no? Si ya es un acto repetitivo, ahí sí ya, ¿no? Como actos de agresión sexual, que sí sucede, que sí puede pasar de adolescentes a infantes. No es lo mismo la primera vez que surge a un acto repetitivo con distintas personas, o sea, ya hay agravantes, pues, ¿no? Sí, ese es un tema que podría ser muy interesante para platicarlo en Sí. todo un podcast, porque Sí. la verdad que yo creo que todos tenemos una experiencia de vida y a Sí. muchos no les pudo haber pasado, pero sí existe, señores, y sí le pasa a uno de cada, no sé, sí. cada 10, cada 20. Que, Una agresión sexual una agresión sexual en mujeres. Entre adolescencia y niños, como tú dices. Ah, entre no. ellos mismos, me refiero. No Sí. me estoy refiriendo a un adulto con un niño. Porque al final de cuentas es descubrir su sexualidad. Eso es lo que comentabas. Hay una diferencia entre juegos sexuales y abuso sexual. Eso es otro, igual para el otro podcast lo podemos guardar, pero sí, la estadística dice que más o menos me parece que es creo que eran 3 mujeres van a vivir abuso sexual antes de los 18 Wow. y uno de cada 4 hombres. No es poco de lo que estamos hablando. La agresión sexual y la violencia sexual es muchísimo. Es una pandemia que tenemos siglos con este tipo. Entonces, de violencia sistemática sexual que surge la mayoría de los casos dentro del hogar, en nuestras familias. Y entonces es algo que tenemos que atender. Tampoco hay que ponernos a la defensiva y decir, mi hijo es serio, lo abusaron sexualmente en su escuela. No, ¿verdad? No. ¿Cómo podemos identificar? Hay síntomas muy específicos. Hay síntomas muy específicos. Entre ellos están, por ejemplo, un cambio de conducta importante. No necesariamente tiene que ver con abuso sexual o agresión sexual, pero algo le está pasando, ¿no? Si antes era muy contentillo y ahora ya no, algo le está pasando. El que
de manera recurrente dice, ya, si me encantaba ir, por ejemplo, a Tapalpa, no sé, al bosque, y de repente ya no quiero ir. Me encantaba ir a casa del abuelo y ya no quiero ir a la casa del abuelo, no, pero por favor, y se pone muy renuente, algo pasó. Foco rojo, sí. Algo está pasando. En síntomas físicos específicamente hay... si es en una etapa de desarrollo, si ya tiene 5 o 6 añitos donde ya no se hacía pipí y de repente empieza otra vez a hacerse pipí en la cama o en la vida cotidiana o hacerse popó también, eso es parte de, o sea, como que ya no llega al baño, ahí también hay algo que atender. En términos generales, en adultos, en adolescentes y jóvenes se ve depresión, ansiedad, que puede surgir por un abuso o por 1000 otras causas, ¿no? Y, por ejemplo, también conductas hipersexuadas. Eso es bien importante y eso sí te puede dar como el dato de que sí hubo una agresión sexual. Puede ser que sea un niñito, un niñito o una niñita de 4 o 5 años que esté buscando hacer sexo oral o que busque tocar un miembro, digamos un genital de un adulto. Ojo ahí, que tiene que ver más allá de la exploración, es que sea como una cosa compulsiva y como ansiosa de es que quiero solo así, o de tocar senos, tocar los genitales. Ojo, hay algo que pasó. O que juegue a las muñecas y entonces están jugando y están teniendo relaciones sexuales donde hay, más que frotándose, que eso luego sí juegan los niñitos y las niñitas, de que están ahí, sino que hay literal así de que, es que le estuve metiendo el dedito a su colita. A ver, eso no se ve, o sea, los niños y las niñas no mienten. Lo voy a decir muy claramente a la cámara. Cuando hablamos de agresión sexual, las niñas y los niños no mienten. Algo está pasando. Y mientras más rápido hagamos la detección y la canalización, podemos prevenir mayor trauma a estos niños y niñas. En adolescentes puede haber cutting, puede haber adicciones. La mayoría de las personas que viven con una adicción, ya sea legal o ilegal, han vivido algún tipo de agresión sexual. Entonces sí, no es menor. Por eso decía, sí, eso no lo muestran en la serie, ¿no? Ahí muestran otro tipo de cosas. Pero ¿qué tal en nuestros contextos? O sea, sí hay muchas cosas que podemos prevenir. Se está poniendo candente esta conversación con muchísima información de valor, que es lo que más me importa. La cultura incel. Hablan mucho de esto, por lo menos era tal vez desconocida, porque a veces los términos cambian y vamos a hablar más al ratito de los emoticons, emojis o como le quieran llamar, ya no sé. Entonces, cultura incel, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Qué investigaste? Pues mira, en realidad la cultura de violencia, en particular a un género, no es nueva. O sea, esta violencia históricamente ha habido pues como un sometimiento, en particular después de los romanos en Occidente. No es en todo el mundo, es importante mencionar, a la no visibilización de ciertos géneros y en particular a la inequidad de género, a anular los derechos y, por ejemplo, en el género femenino, a anular por completo pues los derechos y todo de las mujeres. Lo que revisé fue que sí hay un movimiento ya mundial de como respuesta a todo este movimiento que desde los años 60 se empezó con el feminismo, como de empoderamiento hacia las mujeres que procuran y buscan la equidad de género, que eso es bien importante, ¿no? El feminismo no está buscando el que las mujeres sean mejores que los hombres o exterminar a los hombres, ¿no? Eso se llama embrismo y eso es otro asunto, O hay otros estilos de feminismos y ahora podemos hablar de estilos de feminismos, que ya no es uno solo. Eso también es importante. Pero es esta inercia, es lo que responde a este movimiento de... se llama como involuntary celibate, como el celibato involuntario, para estas personas que creen que la respuesta es literal violentar y el exigir el que las mujeres, no importa cómo piensen, o sea, cosifican al género femenino y dicen, tú eres una cosa y como cosa nada más, me tienes que servir para las relaciones sexuales. A ver, entonces el incel no solamente tiene que ver con sexo o sí, porque yo, desde lo que entendí, lo vi como todo muy sexual, pero me estás diciendo otras cosas. ¿Tiene que ver con el sexo?
sí tiene que ver con el sexo, pero no solo con el sexo, sino con la perspectiva de cómo veo a la otra persona. Cómo veo a esa persona que me provee de placer sexual o me provee de qué vínculos. Lo que yo entiendo que también me falta indagar, también es importante esto, ¿no? O sea, siempre me gusta hablar desde mucha preparación. Puedo indagar, me pude preparar nada más un par de días, pero pude ver que sí están exigiendo, o sea, como si hay una perspectiva en donde dicen, no, es que yo soy involuntariamente célibe porque las demás ya están exigiendo otras cosas, ya las mujeres ya no son iguales que antes, ya no son sumisas, ya no puedo controlarles, que bueno, mucho de eso, de ahí viene, ¿no? Como ya no puedo controlar, entonces ya no quiero estar contigo, tú que te quejas porque yo te violento. Porque hay una falta de percepción de la violencia patriarcal, de la violencia que ellas y ellos, bueno, la mayoría de hombres, están siendo parte y que también les violentan a sus personas, pero no lo perciben. Lo único que ven es, pues, este beneficio de no es cierto que da miedo salir a la calle y caminar, ¿no? Como si eso fuera solo un invento de, ay, es que están hipersensibles las mujeres, cuando en realidad no reconocen la violencia sistemática de las que sí somos presas. A ver, eso lo acabo de ver de una investigación de la UNAM. Cada 11 minutos se asesina una mujer. Hay un feminicidio. O sea, no inventes. En este ratito que llevamos aquí, ya han matado unas 4 o 5 mujeres. En lo que nos escucharon, ya han matado mujeres. Una estadística Solo 2025. De 2024 de la UNAM. Pueden buscar en la Gaceta de la UNAM. ¿Qué sucede con esto? A ver, no es de gratis. El miedo no es de gratis. Entonces, cuando vemos estas estadísticas, estas personas no perciben, no ven, no valoran ni validan esto que estamos viviendo. Es una evasión completa de la realidad. Ahora, es de acuerdo de hombre hacia mujer, de mujer hacia hombre, ¿cómo podemos explicarlo si alguna persona no ha visto la serie? Es solamente la violencia. Lo que entiendo es que si hay una réplica, por ejemplo, pero es menor en el género femenino. Por ejemplo, la misoginia es algo que se replica no nada más de hombres a mujeres, de mujeres a mujeres. Y de mujeres a otros géneros también, o sea, que no necesariamente se llama misoginia, pero, o sea, la violencia de no reconocer que la persona que está ahí al frente tiene igual de derechos igual que yo, eso es algo que se ha visto históricamente mermado. No nada más en temas de género. Y de eso se trata. ¿Por qué habla específicamente de hombres con mujeres? Porque es respuesta a lo que bien planteaba hace rato de toda esta cultura y de toda esta promoción del feminismo que se ha hecho desde los 60s. E igual como muchos términos nuevos o términos que se empiezan a socializar están en co-construcción. Algo que yo te pueda definir ahorita de lo que es incel, a lo mejor en 3 años ya no funciona, no es lo mismo. Claro. Entonces, es importante empezar a indagar, saber que existe eso. ¿Para qué? Como esta organización de... No sé si también conoces eso. No. Hay toda una organización, tienen un Día Mundial de la Pedofilia, porque lo sugieren como una orientación sexual cuando no es una orientación sexual. Porque para que pueda haber orientación sexual, tiene que haber consentimiento de todas las partes. Y tú no puedes pedirle consentimiento, aunque el niñito o la niñita te diga, sí, no, sí quiero, nada. No tiene la edad para decidir acerca de su cuerpo, eso no es consentimiento. Igual que la zoofilia, tampoco es consentimiento. El tener relaciones sexuales con animales no puedes certificar el consentimiento porque no puedes hablar el mismo idioma. Entonces, no corresponde, o sea, no va. Entonces, sí hay un movimiento y de hecho tienen todo un color en específico, tienen un día y hacen marchas para aprovechar, o sea, me parece algo absurdo y terrible, ¿no? Sí. Que eso es distinto a cuando hablamos de la diversidad sexual. Ay, qué feo. ¿Sí? No me la sabía. Sí, es algo que existe, que necesitamos saber que existe, que tienen símbolos, que tienen todo, y pues nada más como para estar alertas, pues. Entonces lo que podemos decir sobre la cultura incel es que por lo pronto estén atentos qué es lo que pueda pasar o evolucionar. Ajá. Es como una palabra cuando se empieza a meter, por ejemplo, el güey, que durante mucho tiempo güey significaba un animal y después viene otro rollo y lo implementa como, sí, güey, o sea, sí, amigo, ¿sí? Okay. Y cambian las cosas. Así se está implementando tal vez esa palabra como incel. Se está creando un concepto que todavía no se desarrolla. A ver,
no es que no se desarrolle, o sea, está en construcción, co-construcción, pero sí está resonando con muchas personas que están de acuerdo en exigir por medio de la violencia el sometimiento de un género, en particular de las mujeres. Oh, ya, Por ejemplo, ya. escuché... Que fue el incidente que tuvo el niño, dijo, ¿sabes qué? Me estás haciendo bullying y yo voy y te doy en la torre. Exacto. Ya lo entendí perfecto. ¿Ya? Entonces, y yo como te percibo, no como persona, igual, eso iba yo con el tema de la igualdad de los derechos. Te estoy percibiendo como un objeto que tú me tienes que proveer de salud o de placer sexual. A lo mejor de un vínculo emocional, pero más sexualmente. Y como no me lo estás dando, como no eres persona que puede decidir igual que yo, o sea, te estoy percibiendo como algo inferior a un ser humano, entonces te puedo matar, por supuesto. No, eso no está bien. No, pues claro que no, pero por supuesto que no. Y yo para nada coincido, o sea, para nada, pues resueno con eso. Yo por el contrario promuevo la equidad, promuevo el que todas las personas, no importa su color de piel, no importa su orientación, no importa su identidad, todas las personas, solo porque nacemos, no importa con cuántos brazos, no importa, tenemos esta base de dignidad humana. Claro. Y esto no nada más lo digo yo, lo comentan también la Universidad de Harvard o Dana Hicks, que es una de las principales promotoras de una organización que se llama Global Dignity, que justamente surge de la Universidad de Harvard para justo promover el que todas las personas tenemos esta línea base, esta base de dignidad que nos permite ser objetos receptoras o personas receptoras de derechos y generadoras de obligaciones. Obviamente por ser seres humanos, como dices, merecemos, pero ¿en qué etapa prácticamente es como más complicado entender este tipo de detalles? Primaria, secundaria, preparatoria. Yo creo que más que la etapa tiene que ver con el contexto y con cómo nos vamos vinculando y con qué información nos va llegando. Si no sabemos que todas las personas somos personas y que podemos recibir cariño y que es un derecho poder expresar la persona que somos, y que tenemos derecho a una opinión y que tenemos derecho a ser escuchadas, a recibir cariño, a tener nuestras necesidades básicas cubiertas, etc. Si no tenemos como esta sensación y todo el tiempo nazco en un espacio donde ni siquiera legalmente me reconocen, como los niños de Afganistán que no tienen ni siquiera actas de nacimiento. O sea, ¿cuántos niños afganos hay? ¿Quién sabe? Y no saben porque no tienen un registro. Y eso es horrible. Como pasa también con la población migrante o personas en movilidad, que no hay registro de esas personas, por lo tanto, hay organizaciones delictivas que pueden hacer uso de esas personas. Imagínate, o sea, no nada más es es que no me enseñaron, hay circunstancias políticas, sociales, que te promueven o no te promueven tener como merecimiento de estos derechos. Por eso es tan importante la educación, por eso me dedico a lo que me dedico. Excelente. Y para tener más educación para los que nos están viendo, pues vamos a empezar a hablar sobre los emoticons. Ajá. Porque a final de cuentas, digo, si era emoticons o cómo se llama la palabra que utilizaron ahí. Emojis o emoticons. Bueno, independientemente de lo que sea, existe una comunicación que no podría ser nueva prácticamente porque el Messenger nos los dio desde hace muchísimo tiempo todos este tipo de curiosidades. Pero lo importante aquí es, existen frases nuevas, existen emoticons que nos podemos comunicar. Primero vamos si quieres, con la parte de los símbolos, los colores. Sí, la psicología nos habla mucho de este tipo de detalles, o es lo que yo he escuchado, que un color significa una cosa, otro significa otra. ¿Qué tanta realidad es esto para los jóvenes? De plano, ya son tan chingones para identificar todos esos aspectos ya desde tu punto de vista profesional y que has visto a la gente trabajar contigo. ¿Tú qué dices? Mira, como todo el lenguaje se va construyendo y se va mutando de acuerdo al uso que le des. Eso es lo complejo. El mismo emoticon que tú y yo usábamos en los 90s, en los 2000s, que solo para comunicarnos, significa algo totalmente distinto a el emoticon, aunque utilice el mismo símbolo de un adolescente en este momento. Sí. ¿Por qué?
porque si bien hay maneras distintas de comunicarnos, o sea, el lenguaje tiene como sus, sus cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Ay, perdón, me distraje porque dice que tienes un nuevo seguidor aquí. ¡Yeah! ¡Un nuevo seguidor! Y yo, ¡Qué bueno, padre! el lenguaje se va co-creando y el lenguaje se va moldeando de acuerdo a las necesidades. Sí tenemos los mismos símbolos, como tenemos los mismos símbolos en español, las letras, las palabras, pero el significado va cambiando. Hay que ver lo que dice la semántica del significante y significado. O sea, una cosa es lo que plasmas y otra cosa lo que interpretas de esto. Y en este caso creo que sería semiótica, ¿no? Porque Semiótica, son perdón. signos. Sí, Digo, sí. la semántica es de las palabras y semiótica se refiere a los símbolos. Sí, quise decir semiótica y dije semántica. Sí, perdón. No, ahí ya me salió lo comunicador que soy porque lo estudié. Sí sirvió de algo la escuela, ¿eh? Porque justo a lo que me refería y no llegué al término era a esta parte de semiótica, en donde tengo ahí el símbolo, pero lo que interpreto del símbolo es completamente diferente y eso es cambiante porque es subjetivo. Entonces, cuando entramos a la intersubjetividad, hay nuevos acuerdos que se van generando. Por ejemplo, no es lo mismo el acuerdo que tienes con tu tía que pone piolines en tu WhatsApp, ajá, que para ella es como, ay, qué bonito, y para ti te mueres de risa, bueno, yo me muero de risa, a los GIFs que nosotras, algunos millennials, seguimos usando, que los adolescentes ya no usan. Porque utilizan emoticones, porque utilizan algunas otras maneras de O los nuevos memes. o los nuevos, por ejemplo, los nuevos términos como, bueno, nuevos entre comillas, ya no son tan nuevos, como el FOMO, como el LOL, como todas estas cosas que van Era surgiendo. la siguiente pregunta prácticamente sobre las palabras nuevas que existen. El GPI, ¿qué significa GPI? Gracias por invitar. Exactamente, o invítame. Porque pueden ser ahí, por ejemplo, yo sabía que era invítame. O sea, GPI, invítame. O gracias por invitar es sarcástico, ¿no? Exacto, gracias por invitar. Pero eso es lo que tú y yo tenemos percepción. Hay otros acuerdos que nuestros adolescentes, como tienen estos espacios de comunicación, empiezan a crear, del que tú y yo ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Exactamente. Eso es lo complejo. Entonces, no es que, o sea, empiezan a buscar nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de conectar, que el adulto o la persona que esté alrededor no se dé cuenta porque necesitarán su intimidad. Eso es algo que sí va a buscar cualquier adolescente. Y que vamos a tener que poner un alto, ¿no? Ahí, ¿podemos sobrepasar esto o no podemos pasar esto? ¿O qué tanto, como padres de familia, tenemos que hacerlo? ¿Pero te refieres a la intimidad o a... Sí, porque a final de cuentas es su celular. Y ellos mandaron, no sé, un corazoncito quemándose. Ajá, que tú dices, ay, está bonito, pero puede significar para los, como lo vemos en la serie, que significan otras cosas que no es cariño, ¿no? Exactamente. Mira, no, el querer percibir igual que el adolescente es una tarea, pues que no tiene meta. Okay. Porque siempre hay una nueva construcción, siempre va a haber una nueva construcción del lenguaje, no una construcción. Es como un pozo sin fondo. Uh-huh. No vas a poder estar al tiempo todo, al menos de que tu adolescente te cuente todísimo, y el proceso natural del adolescente es que no te cuente todísimo porque está generando su propia identidad. Pero, ¿qué sí puedes hacer? No quiere decir que entonces ya, ni modo, ya los perdimos. No, tendremos que tener adultos cercanos que cuando el adolescente se sienta con necesidad de compartir, con necesidad de apapacho, con necesidad de cuestionar algo, que se pueda acercar de manera segura, que pueda compartir de manera verbal. Oye, me está pasando esto, ¿tú qué harías? Ah, pues yo haría esto. Súper, buenísimo. Entonces, el vínculo del adulto seguro, ese sí se tiene que reforzar. Y ese es el vínculo es el que va a prever que este adolescente caiga en conductas de riesgo, que caiga en malas decisiones, pero tienes que estar ahí y eso es lo más complejo para nosotras y nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque es muy fácil distraernos y decir, ah, ya quedó, ya estuvo, como el policía en la serie que dijo, pues ya estoy entendiendo todo lo de Instagram. Y le dice a su hijo, mira, me das pena, pero no estás entendiendo nada. Exactamente. La idea o lo interesante aquí es poder revisar cuáles son estos nuevos acuerdos. Por ejemplo, hay un acuerdo que me parece fabuloso de los adolescentes, las adolescentes actualmente, que es entre que están con una amistad y como que se empiezan a gustar, dicen, ah, tú y yo vamos a ser quedantes.
que es algo que no pasaba cuando yo era adolescente. ¿Qué es esto del quedante? Pues es alguien con quien posiblemente tengas una relación, que ya sabes que medio se gustan, que van a explorar qué pasa y pueden acordar, va a ser de mucho tiempo, poquito tiempo, puede ser... ¿Sexual o no? Puede haber interacción o no sexual. No necesariamente, según yo, no hay como un coito como tal. Ujú. Sí hay como fajes profundos, pero no hay un coito. O a lo mejor sí, no lo sé. O sea, lo que me han Como comentado. dices, dependiendo de la Dependiendo del interacción. acuerdo. Del acuerdo. Pero ya hay una claridad con estos adolescentes de decir, a ver, contigo como que quiero más. Y como que tú también quieres más. ¿Va a ser exclusivo o no exclusivo? También eso se acuerda. Ujú. Y entonces es algo bien lindo porque pues ya no hay relaciones ambivalentes. Bueno, evidentemente sí hay, pero se trata de decir, bueno, este es mi quedante, entonces medio como que sí, ya sé que hay un acuerdo de que nos gustamos, no somos pareja todavía, pero nos gustamos. Ah, súper. Y ya quitas toda esta ambivalencia que existía cuando, por ejemplo, yo era adolescente, de que pues no sabías si era tu amigo, si salían, en qué aspecto o no, cómo. Son nuevos acuerdos sociales que se van generando y que en muchas ocasiones pueden ser de beneficio, no todo es malo. Ujú. Y que pueden generar nuevas y proponer nuevas cosas para la vida cotidiana como nosotros adultos. Y el tema es que estamos en una perspectiva adultocéntrica, en donde pensamos que todo tiene que ver como yo lo percibo y no. Nuestros adolescentes tienen mucho que aportarnos en la creación, en la organización, en muchas, muchas cosas. Me quedo con la boca abierta, Lulú. Regálame tus redes sociales, pero ya, porque de verdad, si la gente tiene dudas, pues te puede escribir, o si vive en Guadalajara, que venga con Lulú, porque de verdad es algo necesario tener una mano que nos pueda apoyar. Gracias, Luis. Pues mira, mi red social es lu-psicología-sexualidad. Estoy en Instagram nada más y por ahí de repente comparto algunos lives. Seguramente compartiré este video y con muchísimo gusto podemos conversar. Voy a seguir con un programa de lives hablando en temas de adolescencia, de endometriosis y de diversidad sexual. Excelente, yo les voy a recordar, si todavía están con nosotros, denle like, porque obviamente lo están viendo. Denle like, recuerda, da like por favor, like, que es lo más importante para poder seguir y llegar a otros padres. Ahora sí que este video yo lo compartiría en el WhatsApp de la familia, sin duda, porque de verdad que es mucha información buena que nos puede ayudar a entender un poquito, porque no voy a decir que ya salí como un profesional, por lo menos... Es la punta del iceberg, nada más. Exactamente, una punta del iceberg que nos va a ayudar a decir, ok, vamos dándole sus límites, marcando sus límites y vamos empezando a comunicarnos con nuestros hijos de otra manera o tratar de entender un poquito de cómo está funcionando todo su proceso de la adolescencia. Ahora, viene la parte más interesante. Los padres también tienen dudas, ¿sí? Así que si tienen dudas, escriban aquí abajo en los comentarios. También vamos a tratar de estar respondiendo. Pero pues por lo pronto yo ya me adelanté. Van a decir, ¿cómo? Bueno, pues me agarré buscando en redes sociales porque la verdad Netflix estuvo poniendo a cada ratito un montón y la gente escribía. Entonces ahí es la parte que se me hizo muy interesante porque todos los padres coinciden en algo muy real. Y todos, o sea, te vas a, este dijo esto, y este dijo lo mismo, y este dijo lo mismo. No creo que vivan en la misma casa, por Dios. Pero una de las más importantes es la siguiente. Fallamos como padres y lloré al verla. ¿Las nuevas tecnologías están provocando esto? Vamos con esas dos. No creo que sea meramente solo por las nuevas tecnologías. Yo creo que las nuevas circunstancias con o sin tecnología de las adolescencias nos retan. Y los padres están fallando como esto, como ven en la serie, porque ellos se identifican y dicen, estamos fallando. A ver, espérame, ni siquiera eres padre y estás diciendo estamos fallando, es la primera. Sinceramente yo creo que socialmente, si su hijo es un asesino, pues por Dios, ¿qué están haciendo? yo creo que socialmente sí tenemos mucha responsabilidad. No para caer en la culpa, pero sí en la responsabilidad que nos permite transformar. Responsabilidad de seguir perpetuando una cultura de violencia. Sí somos responsables. Incluso yo que tengo años dedicándome a la equidad y a la transformación, sigo siendo responsable. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sigo perpetuando esta cultura de violencia. ¿Qué? ¿Entonces ya nos tiramos la toalla? No.
tenemos una gran chamba y si queremos dejarle un mundo realmente mejor a nuestras adolescentes, a nuestras hijas, hijos, sobrinos y a las nuevas generaciones, tenemos que seguir transformando la cultura. De entrada, primero transformando la propia violencia hacia nuestras personas, interna, y después en interacción. Sí hay una corresponsabilidad, pero no es porque Luis o Lulú seamos las responsables de ese asesinato, pero sí colectivamente, si no transformamos nuestras maneras de vincularnos, si no promovemos la cultura de paz, si seguimos violentándonos y violentando a las otras personas, seguimos riéndonos de ese chiste que violenta a un género, estamos perpetuando la violencia. Es tan fuerte como eso. Pero, ¿hay salida? Sí, sí hay. Eduquémonos, transformémonos y, por lo tanto, mientras más genuinas y genuinos seamos desde esta perspectiva para generar espacios seguros para nuestros estudiantes, para nuestros adolescentes, podemos transformar esta cultura. La siguiente pregunta, duda es, hablé con mi hija después de ver la serie. Aquí lo que quiero como que hacer un paréntesis. Ok, qué padre que hablaste con tu hija, pero ¿en qué término hablaste? O sea, hija, ¿cómo le vas a decir? ¿Cómo llegar con tu hijo para hablarle después de ver esta serie en específico? Y si no habías visto la serie, ¿en qué momento tienes que hablar? Mira, ¿hablar te refieres a conversar profundamente? Exactamente, porque yo digo que a eso se referían. A final de cuentas vieron la serie y les causó este revuelo. Claro. Entonces, ¿qué le preguntas a tu hija? Oye, ¿te sientes bien? Sí, hay que buscar mucho un espacio donde la hija y la mamá o el papá se sientan como muy seguros. Si acabas de ver la serie y entonces te avientas un speech de regaño al hijo, no funciona para nada. Lo primero que tenemos que hacer para conectar con nuestros adolescentes es sentarte y escuchar. Abrir la escucha empática. No la escucha juzgona de, pero por eso te dije, no sé qué, no. Sino abrir y conectar. Necesitamos, los adolescentes y nosotros los adultos también tenemos una necesidad profunda de conexión y de empatía hacia la otra persona. Nos morimos de miedo igual que ellas y ellos, pero no lo decimos porque somos adultos y porque se supone que tenemos que tenerlo todo resuelto y no lo tenemos. Entonces, desde el primer momento, poder llegar y decirle, oye hija, me gustaría conversar contigo y conectar contigo, no sé cómo, lo he intentado y no sé cómo. ¿Me puedes decir cómo te gustaría que conectara contigo? Solo eso es mucho mejor que llegar a darle un choro mareador, como decíamos los millennials, ¿no? O sea, es mucho mejor como decir, a ver, busco, de verdad, tengo genuinamente una necesidad de conectar contigo porque me preocupas, porque te amo, porque quiero ser la mejor mamá, papá para ti en este momento. Y no estoy sabiendo cómo hacerlo. Esa pequeña frase que mencionaste se me hizo súper interesante e incluso más efectiva que el llevártelo. Ven, quiero que veas esta serie, ándale. Y ponerlo a ver que tal vez se va a enfadar, no le va a gustar y va a decir, ay, qué aburrido. O que tal vez sí le gusta y qué padre. Y se van a poner a conversar. ¿Tú qué recomendarías? ¿Hacerlo independientemente a...? Pues mira, yo no sé qué necesidad tenga cada familia. También es importante decir... no hay, lo complejo de esto es que de la parentalidad es que es un arte. No todos los hijos son iguales. Lo que te funciona con un hijo no te funciona con otro. Entonces, tú que conoces a tu adolescente y quieres conectar con ella, con él, pues es bien importante revisar cuál es la mejor estrategia. Si en lo que la llevas al fútbol, por ejemplo, a tu hija, van en el carro conversando, se abre un poquito más, este es el momento, esa es la ventana de oportunidad de decirle, oye hija, oye corazón, como sea que le digas, me gustaría conectar contigo un poquito más, ¿cómo le hacemos? Uh-huh. Sí ponerte en el, tú decides todo, que luego muchos papás se ponen en el, sí hijita, tú dime, ya, yo no sé, no ahí, pero sí en el igual de decir, pues me gustaría conectar contigo, no sé cómo hacerlo, cuéntame cómo te gustaría. Es que hay un momento en la serie donde el padre policía quiere conectar con su hijo y el hijo no, porque sabe que está pasando lo mismo y no quiere, simplemente se niega. Sí, y eso lo vamos a ver mucho en la adolescencia. Mientras más te intencies como mamá y papá en querer conectar y que así, no sé qué, menos apertura vas a tener. Es decir, tienes que calmar un poco, observar cuándo es cuando tu hija, tu hijo tiene un poquito de más apertura, que sí hay momentos,
aunque no nos parezca, hay momentos, a lo mejor identifica, recapitula tu última semana, cuando tu hija y tu hijo pudo estar un poquito más abierta o abierto para conversar, cuando te busca, oye mamá, que tú estás trabajando, que eso es clásico, mis pacientes y los que eran mis estudiantes me decían, es que llego y le digo, mamá, es que, no, espérame, ahorita estoy ocupada, no me interrumpas. Y a lo mejor ese era el momento. Ese momento especial. Exactamente. Era el momento de... Entonces, sí implica, por eso, mucho trabajo personal del adulto o la persona que está ahí, la mamá, el papá, el maestra, para salir de su zona de confort, de su hábito inconsciente y decir, me está pidiendo atención en este momento. Y sobre todo hay que tomarlo en cuenta si ya ves algún foquito rojo, como mencionamos. Por supuesto. Nunca forzarlos a, digamos, estás en la mesa comiendo, hijo, ¿cómo te fue? Creo que ahí sería un mal momento, ¿no? Porque lo único que quiere uno es disfrutar de la comida. O depende del adolescente. Es que hay chicos que a lo mejor ahí se abren un poquito más y sí lo hablan. Pero si estás, o sea, hay que respetar muchísimo el tiempo del adolescente. Es decir, si le estoy preguntando y ya me siento que le estoy sacando la información a tirabuzón, ese no es el mejor momento. Es mejor que le digas, oye, me encantaría escuchar de tu día, veo que ahorita no quieres, está bien, cuando quieras aquí voy a estar. A mí me interesa... Dejar la puerta abierta solamente. Por supuesto. Uh-huh. Y a ver, una cosa tiene que ver con tu experiencia de cómo te fue y otra cosa es cuáles son tus calificaciones, ¿no? O sea, tienen que comunicar cómo les va a la escuela. Tienen que comunicar, o sea, sí. Había una pregunta que también decía, ¿les vale el sufrimiento de los padres? O sea, a los niños no les importa que los padres estén sufriendo. Sí, es que depende mucho, es que hay que ver los matices de esa pregunta, porque lo que sí es que los adolescentes se dan cuenta, así son muy claros, te leen perfectamente y saben cuando algo realmente te está tocando fuerte y te está transformando y cuando solamente utilizas el chantaje para lograr lo que quieres. Y una de las metodologías de violencia que utilizamos mucho los adultos es el chantaje emocional. Uh-huh. Entonces, el clásico, es que mira cómo me tienes. Cuando ya empiezas con el chantaje, que a veces ni tú como adulto te das cuenta, pero ya estás cayendo en chantaje, los adolescentes no te van a hacer caso, porque reconocen que es chantaje. Si entonces hay algo poderoso, algún duelo que esté pasando en casa, y el adolescente no está como no reaccionando a esto, más bien hay que actuar y hay que atender a ese adolescente porque no está reaccionando ante un sufrimiento real. Ahí hay una diferencia. Y yo creo que los adolescentes, pero por supuesto que les importa lo que sucede con los adultos. Siempre y cuando los adultos sean amorosos, cuidadosos y sean personas que vean genuinamente por el bienestar de ellos. Es bien confrontativo cuando un adolescente nos dice, oye, pero es que yo veo que, o sea, como que dice, ay, como que no le importa, pero no es que no le importe, es que está reconociendo que tu vínculo con él no está siendo genuino. Para los padres que de alguna manera pueden ver atrás y dicen, pues sí, mi hijo ya tuvo un mal momento, se fue por el lado equivocado, cometió un error. Uh-huh. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos remediar este tipo de detalles? Porque pues ya pasó, tal vez no tan grave como en la serie, uh-huh, pero el hecho de que ya se puso a tomar, el hecho de que ya se puso a salirse del huacal, como por ahí dicen. Uh-huh. ¿Qué le podemos hacer? Siempre tiene que haber un reconocimiento de la falla. O sea, sí, mi sugerencia es que haya estas conversaciones incómodas. ¿En qué sentido incómodas? No que le violentes ni amedrentes, sino que reconozcas y que reconozcas con ese adolescente, mira, esto que sucedió, pues sí te equivocaste. Pero no en el sentido de yo adulto te voy a decir, mira, te equivocaste. Casi les puedo asegurar que si dan el espacio para que el adolescente o la adolescente se dé cuenta que se equivocó, puedes llevarlo con preguntas. ¿Cómo te sentiste antes, durante y después de esto que pasó? Uh-huh. Por ejemplo, un adolescente que te das cuenta que está haciendo sexting o está mandando fotografías, que es súper común. El que mandes el pack, ¿no? Que México, por si no sabían, es el primer lugar a nivel internacional de pornografía infantil, no porque haya malandros, sino porque nuestros adolescentes están produciendo el material y lo están subiendo a la web. Entonces, ya subiste fotografías, ¿sabes? ¿Cómo te sentiste antes, durante? Y ahora que yo, que soy tu mamá, tu papá,
me estoy dando cuenta que sí lo hiciste, ¿cómo te estás sintiendo con esto? No, o sea, no te van a decir, ¡ay, re bien! No, pues mal, no es que no le importe, puede estar muy serios y pueden estar con mucho miedo porque no pensaron que su acción iba a tener esa trascendencia. En realidad, los adolescentes actúan sin pensar la trascendencia de sus acciones. Por eso se ponen en riesgo. No, y hoy en día prácticamente ya también como adultos, vamos llamándolo así, muchísimas personas, pues lo hicieron en el pasado. Ajá. Y dicen por ahí que todo se queda en la red. Sí, porque sí se queda, aunque no lo compartas. Estamos tan vulnerables entre la Deep Web y los piratas cibernéticos que hay muchas redes de tratas de personas que no necesariamente, y eso lo vemos desde Fundación Paz, vean, busquen ahí Fundación Paz porque realmente hay mucha información al respecto, que nada más ubican, esta chavita, este chavito, su foto, cuál es su información, voy, me lo levanto y ya, me lo tengo como trabajador sexual. Es un modus operandi. Que a veces los adolescentes no saben, pues ¿qué impacto tiene? Pues te estás poniendo en riesgo, carnal o comadre. No, y no nada más por el tema de la dignidad y otras cosas y el uso de las fotografías. De ahí surge la ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? Para cuidado de todas las personas que van compartiendo este tipo de material. Pero la ley Olimpia no te protege de un levantamiento de una red de trata de personas. Oh, ya. Pero a final de cuentas, pues las personas o seres comunes, señoras, no soy yo el que está en esas fotos. O tal vez sí. La idea es Una recomendación, pues vamos viendo, porque de que lo vamos a eliminar no se va a poder. No necesariamente, pero que no sí saquen la cabeza, que no saquen la mitad del cuerpo. ¿Cómo le pueden hacer los jóvenes que están viendo esto? Pues para evitar una trata de personas, como dices. En realidad, híjole, se piensa que, bueno, si no sacas la cara, tu información va a estar ahí. Uno, tienes que informarte. O sea, para cualquier práctica que hagas, sexual o no sexual, tienes que informarte. Para un consumo de cualquier sustancia, tienes que informarte. Infórmate. Decide con conciencia y busca distintas fuentes de información para decidir hacer o no este acto. Es una metodología de pensamiento crítico. Como poder decir, infórmate, ve distintas fuentes, pregúntale a tu tía, si no te animas a preguntarle a mamá o papá, pregúntale a tu maestra, pregúntale, o sea, qué cosas hay. Cuídate lo más posible. Y si decides no hacerlo, pues es la mejor manera para poder como cuidarte y estar en paz y en calma. Piensa cómo te vas a sentir antes, durante y después y qué posibilidades hay de que esta fotografía o esto que estás haciendo pues se salga de tus manos y se vuelque ahí en la red y que otras personas te vean. ¿Qué sugerencia hay ahí? O sea, hay prácticas, no es lo mismo un adolescente que haga esto de manera inconsciente a una persona adulta que con toda la adultez y con toda esta perspectiva de lo haga y lo comparta o lo tenga en ciertos como formatos, ¿no? No es lo mismo algo análogo que algo virtual. O sea, hay muchas cosas que hay en juego. Y quiero regresar un poco a la pregunta que me haces al inicio de esta respuesta, que es como, pero como, ¿qué hago, no? O sea, o ¿cómo acompaño a este adolescente? Pues tengo que acompañarle a ver todas estas posibles peligros, que si yo como adulta no me he indagado, me toca indagar. Me toca como empezar a revisar qué posibilidades, y preguntarle a mi adolescente, ¿y tú qué quieres? No decirle qué es lo bueno o lo malo, sino acompañarle para que este adolescente llegue a una conclusión propia. Y si ya lo hicieron, tal vez hacerse responsables de, bueno, ya pasó, ya di las fotografías, pues ahora tengo que ser consciente que puede pasar eso y no me tiene que afectar, porque de alguna manera, o tú cómo lo verías, pues como psicóloga. Más que no me tiene que afectar, o sea, si ya te tomaste las fotografías, dices, ay, no quiero, pero tengo que lidiar con la consecuencia de mis actos. Así de fácil. Así. Pero lidiar la consecuencia de los actos no significa que te voy a dejar sola o solo a que llores porque ya subiste las fotos y que voy a ser cruel para decirte, pues por eso lo hiciste. No, te voy a acompañar en eso también porque te quiero y porque quiero lo mejor para ti. Pero no recaigas sobre esto. Muy bien. Este aprendizaje, o sea, un error de este tipo puede ser como lo que transforme la vida de esta persona para que se aprenda a regular.
Lo bueno es que me has entendido todas las preguntas. Que yo lanzo la pregunta y obviamente siempre estamos hablando del adolescente, ¿no? Pues prácticamente de mi parte yo creo que es todo. Ya abarcamos toda la serie. Si quieres aportar algo más sobre que te acuerdes que digas, bueno, faltó mencionar esto. Sí. Hay una parte en la serie, al principio, bueno, cuando están en la escuela, que me preocupa. Porque si bien plasma una realidad de algunos adolescentes, no necesariamente es la realidad de toda la adolescencia o todas las adolescencias. Sí, hay espacios donde los adultos no son personas seguras y donde pues sí se multiplica y se replica la violencia, y hay espacios donde puede haber espacios seguros donde las y los adolescentes puedan estar bien, se puedan desarrollar en su máxima esplendor. Y pueden ser súper creativos, incluso proponer cosas hasta la ciencia. O sea, sí hay casos de chicos, chicas mexicanas que en la adolescencia, bien enfocando su energía, su creatividad, pueden lograr cosas mejores que cualquier adulto. Entonces, sí, es una etapa compleja, pero dentro de la complejidad hay una parte que no se ve en la serie, que es esta parte luminosa, esta parte de creación, de propuesta, de co-creación, con toda la fuerza importante que sí tienen los adolescentes. Exactamente, no siempre todo es negativo, señoras y señores, no todo siempre está perdido. La verdad es que siempre hay una manera de seguir adelante, de platicar, de entender. Lo más importante es dar el primer paso. Y pues la verdad, muchísimas gracias, Lulú. Un gustazo. Un placer realmente haber platicado contigo por un montón de ratote, ya ni sé ni cuánto llevamos. Pero lo más importante es que nos repitas tus redes sociales, claro, de verdad. Que sí, claro que sí. Búsquenme, por favor, en Instagram como Lu, L-O-U, así de Low, _, psicología, _ sexualidad. Por ahí les espero. Y bueno, yo les voy a recordar las mías. Soy Luigi Editor. Búscanme en Facebook, en Instagram, en X. También estoy en X. Y obviamente en YouTube. También tenemos otros 2 canales. El caso de la abuela y que es el podcast de Luigi Editor. Cualquier cosa, pues aquí estamos para ustedes. Ya saben, los vamos a leer. Estaríamos muy felices que este programa se hiciera viral porque al final de cuentas es súper importante la información que tenemos. Muchas gracias, Lulú. Nos estamos viendo. Denle like, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo episodio. Pero antes me vas a dar la patadita de la buena suerte. ¡Ah! ¿Cómo no? Aquí necesitamos. A ver, ¿cómo? Sí, pues dame una patadita de buena suerte, ¿sí? Aquí, disculpe, vamos a mover un poquito la cámara. Pero no me veo, no importa. No le hacen, nos agachamos. 1, 2. Con tu consentimiento primero no vaya a ser. Doy mi consentimiento. Muy bien, va. 1, 2. Muchas gracias, nos estamos viendo. Adiós.